Los tops, bienvenidos. Estos tiempos son oscuros. La mayoría de las personas nos encontramos en confinamiento por el COVID-19, observando cómo aumentan los casos de manera drástica en algunos países y lastimosamente viendo cómo muere gente diariamente. Las pandemias nos han azotado a lo largo de la historia. El problema no era si una pandemia iba a aterrorizar el mundo en un futuro, sino cuándo lo iba a hacer, en qué momento iba a llegar, hasta que llegó y nos demostró que aún no estamos preparados. En este video daremos un paseo por las peores 5 pandemias de la historia. VIH-Sida. El VIH, o virus de inmunodeficiencia humana, es un virus que destruye determinadas células del sistema inmunitario. Cuando esto ocurre, es más fácil que te enfermes de gravedad e incluso que mueras a causa de infecciones que el cuerpo normalmente podría combatir. La era del SIDA comenzó oficialmente el 5 de junio de 1981, cuando los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos convocaron una conferencia de prensa donde describieron 5 casos de neumonía por Pneumocystis carinii en Los Ángeles. Al mes siguiente encontraron varios casos de sarcoma Kaposi, que es un tipo de cáncer de piel. Pese a que los doctores conocían estos dos tipos de afectaciones, la aparición conjunta de ambos les llamó profundamente la atención. En 1983, un grupo de 9 hombres homosexuales con SIDA que habían tenido parejas sexuales en común sirvieron como base para establecer un patrón de contagio típico de las enfermedades infecciosas. El SIDA solo se creía que afectaba a los homosexuales. Por esta razón, sufrieron de un sinfín de maltrato. Una de las razones para que en un principio el SIDA se expandiera a través de las comunidades homosexuales era por el no uso del preservativo, por considerarse que este solo era un método anticonceptivo. En África, en cambio, la difusión del SIDA fue principalmente por vía heterosexual. Actualmente, esta enfermedad no tiene cura, a pesar de que existan tratamientos que hacen que el virus se considere indetectable y mejoren la calidad de vida de las personas. Un individuo portador de este virus no tiene por qué desarrollar la enfermedad en un periodo corto de tiempo, aunque sí lo hará a la larga sin el control pertinente. Se contagia a partir de mucosa como el semen, secreciones vaginales, sangre o leche materna del portador del virus. Este virus ha acabado con la vida de más de 25 millones de personas en el mundo, incluidos grandes famosos e ídolos de masas como Freddie Mercury, vocalista de la gran banda Queen, o Anthony Perkins, quien interpretó a Norman Bates en Psicosis. Gripe española. Entre 1918 y 1920 se dio una de las peores pandemias de la historia. La conocida como gripe española fue una pandemia de gravedad causada por el brote del virus influenza A del tipo H1N1. Este virus causó entre 50 y 100 millones de muertes, mermando la población mundial en un 6%. Se le conoce como gripe española porque ningún país se atrevía a hablar sobre esta enfermedad que causaba miles de infectados y muertes al día. En cambio, España dio a conocer a sus ciudadanos y al mundo entero lo que estaba ocurriendo. A diferencia de otros virus que afectan básicamente a niños y ancianos, muchas de sus víctimas fueron jóvenes y adultos saludables. Fiebre elevada, dolores de oído, malestar corporal, diarreas, vómitos, dificultad para respirar y hemorragias nasales eran los síntomas de esta temida enfermedad. Las abarrotadas trincheras y campamentos de la guerra se convirtieron en el hábitat ideal para el virus.
Peste negra. La peste negra es causada por la bacteria Yersinia pestis. Se propaga a través de pequeños parásitos como las pulgas de las ratas. Esta enfermedad alcanzó su punto máximo entre 1347 y 1353. La enfermedad irrumpió en primer lugar en Asia, para después llegar a Europa a través de las rutas comerciales. El virus fue tal que en Florencia, Italia, solamente 1/5 de sus pobladores sobrevivió. En Alemania se estima que 1 de cada 10 habitantes perdió la vida a causa de esta enfermedad. Se cree que este virus mató entre 75 y 200 millones de personas en todo el mundo. Sarampión. El nombre sarampión se deriva del vocablo latino sirimpio, que significa brote de la piel. Es provocada por un virus de la familia Paramyxovirus y se transmite por el aire. Los síntomas incluyen fiebre, tos y terribles erupciones en la piel. El virus se encuentra en la nariz y garganta de los pacientes infectados y se libera en el aire por medio de tos y estornudos. Puede mantenerse activo e infeccioso hasta por 2 horas. Como resultado, una persona puede infectarse simplemente al respirar el aire de una habitación ocupada por un paciente con sarampión al menos 2 horas antes. Se cree que el sarampión acompaña a los humanos desde hace más de 5000 años y que estuvo merodeando por África y Europa hasta que Abu Bekr, un médico persa del siglo X, se refirió a él como hasbá, que es erupción en árabe. Él lo describió como una enfermedad muy mortal a la que había que temerle. En 1846, el médico danés Peter Panum es enviado para estudiar una epidemia en las Islas Feroe. Él definió por primera vez que el virus se transmitía de persona a persona y describió el periodo de incubación de 14 días. Además, insinuó que el virus no repetía en la misma persona, es decir, que dejaba inmunidad. En 1954, Enders y Thomas Peebles aislaron el virus en Boston, Massachusetts. Al finalizar la década del 50, el premio Nobel John Franklin Enders en Harvard desarrolló métodos para cultivar virus y comprobó que el virus del sarampión podía atenuarse al punto de volverlo inofensivo y de actuar como vacuna. Desde entonces se empezó la vacunación contra el sarampión, reduciendo de manera drástica su mortalidad. Alrededor de 200 millones de personas en el mundo han muerto a causa de este virus. Viruela. La mayor pandemia de nuestra historia es la viruela, a la que se le atribuyen más de 300 millones de muertes. Además, aquellas personas que sobreviven lo harán con marcas imborrables en su piel, por las pústulas que aparecen en todo el cuerpo del infectado. La viruela es causada por el virus variolavirus. El último caso de contagio natural se diagnosticó en octubre de 1977 y en 1980 la Organización Mundial de la Salud certificó la erradicación de la enfermedad en todo el planeta. Era una enfermedad con una altísima tasa de mortalidad. Además, dejaba horribles cicatrices por todo el cuerpo y en algunos casos ceguera. Los síntomas iniciales eran fiebre y vómitos. Luego de algunos días se formaban llagas en la boca y erupciones cutáneas. En días posteriores, las erupciones cutáneas se convertían en protuberancias cargadas de denso líquido, con un característico hundimiento en el centro. Con la evolución de la enfermedad, las protuberancias se convertían en pústulas y después en costras, las cuales se caían y dejaban las características cicatrices en la piel. La enfermedad se propagaba a través del contacto de personas sanas con personas contagiadas o mediante el intercambio de objetos contaminados con el virus.
Se desconoce el origen de la viruela, pero existen evidencias de su existencia en una época muy temprana, pues se han hallado restos en momias egipcias datadas del siglo III a.C.